Alex, how are you? Muy bien, chicos. Primero quiero felicitarlos, darles las gracias por la entrega de sus actividades en tiempo y en forma. Sé que no ha sido muy fácil y mucho menos con este nuevo programa. Por ejemplo, que tienen que enviar audios, algunos han enviado videos y es algo nuevo para nosotros. Sin embargo, lo han hecho bastante bien y pues muchas felicidades, chicos. Espero que podamos, se nos quiten un poquito más los nervios y poderlo hacer mucho mejor. Sin embargo, buen trabajo. El día de hoy vamos a ver un tema acerca de cómo se utilizan algunos verbos eh, en nuestra conversación diaria. Sí, a veces no lo notamos, pero vamos a ver cómo se utilizan esos verbos y de acuerdo a lo que hemos visto en las unidades pasadas. ¿Ok? Ok, entonces el día de hoy vamos a ver eso. Déjenme poner la pantalla. Sí. Perfecto. Vamos a ver los modal verbs y algunos verbos en imperativo. ¿Ok? Modal verbs and imperatives. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Ya vimos cómo utilizar los modal verbs, cuáles son, y también ya vimos qué son los imperativos. Acuérdense que los imperativos son los verbos que utilizamos para ordenar algo, ¿sí? Para una orden. Plancha, limpia, corre, camina, etcétera. ¿Sí? Y los modal verbs ya sabemos cuáles son. Hoy vamos a ver uno nuevo. Ese tiene sus diferencias, pero pues bueno, aquí tenemos need to, que es necesitar, have to, tener que. No es tener de cosa, es tener que. Should y ought to. Ajá. Muy bien, entonces, let's start with the imperatives. Los imperativos. We use have and need as imperatives when we add a to word. Los utilizamos como imperativos cuando tiene un to. Por eso tienen have to, need to. To has two meanings, dos significados. ¿Sí? In this kind of phrases. One, the first one, o la primera, is used to separate one verb from the other. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo que es para separarlos? Ah, aquí tenemos el ejemplo. Los tengo por colores. El rojo, que es el need y el have, lo vamos a utilizar como el verbo principal, ¿sí? Es el que va a adquirir todos los cambios. Y en azul tenemos el verbo secundario. Ese es el que va después del to y va a ser su forma en infinitivo, ¿sí? En presente, normal, natural, ¿ok? Entonces tenemos the example, I need to clean my bathroom. No puedo poner I need clean my bathroom. No, no lo puedo poner así porque sería como necesito limpia mi cama, mi cuarto. Entonces, no, necesitamos utilizar el to para dividir esos dos verbos, ¿ok? I need to clean my bedroom. ¿Cuál es el segundo significado de la partícula to? Yes, the second. It is used to identify the secondary verb, the one in blue, as infinitive, como un infinitivo, que era lo que les decía. El azul se va, tengan en mente, el que esté en color azul no va a cambiar de forma. Aún así, la oración está en pasado, en participio, en futuro,
todo, el verbo secundario que está en azul no va a cambiar su forma. ¿Por qué? Porque ya es secundario. No le afecta el tiempo. Entonces, siempre va a utilizarse como infinitivo. This means that such a verb will never be written in past, gerund, or participle. ¿Sí? Que no se va a escribir en past, no se va a escribir en gerundio, o sea, el ing en ing, no va a ser I need to cleaning, no. Olvídense de estas partes de past en pasado, en gerundio ing, or participle, ¿sí? El verbo secundario siempre va a ser en infinitivo, en su forma natural. Por ejemplo, the example, Barbara needs to wrap the present, ¿sí? Aquí tenemos la división, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que mi verbo en español va a ser siempre con la terminación ar, er, ir, ¿sí? Necesito correr, ¿sí? Ella tiene que cocinar, ¿sí? Tiene, ese es mi primer verbo, que cocinar. Mi segundo verbo, mi verbo secundario, va a estar en infinitivo, con terminación ar, er, ir en español, ¿sí? Por eso debemos de poner el to. No se les olvide, chicos, ¿ok? No se les olvide poner to a la oración para dividir los dos verbos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos have to and need to are used to talk about actions that are going to be accomplished. ¿Sí? De acciones que se tienen que cumplir. ¿Sí? Como les mencionaba, imperativo. ¿Sí? Es una orden. There will always be a verb and infinitive after these two verbs, que era lo que estábamos viendo en la otra diapositiva, que va a ser un verbo. No va a ser un pronombre o una persona, ¿sí? O porque esos solo se van a utilizar para los complementos. Cuando estamos usando have con personas es tener de posesión. Aquí es tener que realizar algo. Necesito ir al hospital, ¿no? Supongamos. Ah, bueno, entonces ahí ya tengo otro verbo, una acción que se va a realizar. Y tiene que ser accomplished, se tiene que cumplir. We are going to use these imperatives in simple present. Ahorita lo vamos a ver en presente simple, chicos. Sin embargo, lo podemos utilizar en pasado, lo podemos utilizar en futuro, lo podemos utilizar en voz pasiva también, como lo hemos visto, lo hemos estado trabajando, también lo podemos utilizar. Sin embargo, hoy lo vamos a ver en presente simple. Y vamos a recordar un poquito más del presente simple porque pues ya ven que se tiene que poner el auxiliar, tenemos que poner. That means that we will follow the rules for this one. Tenemos que seguir las reglas del presente simple. Ya lo hemos estado repasando, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a repasar otra vez. Tenemos the following examples. Aquí estamos hablando de una persona, Regina. Ajá. Y si se fijan, tenemos aquí una S. Acuérdense que cuando estamos hablando en presente simple, ¿sí? Afirmativo, al verbo principal se le va a agregar una S. Al verbo secundario no. No, acuérdense, el verbo secundario se queda normal. Al único que le va a afectar las reglas del tiempo va a ser al rojo, ¿sí? Al verbo principal. Needs to, ya se fijaron, lo estoy dividiendo, dos verbos. Regina needs to go to the stadium tomorrow. Aquí ya tengo mi complemento. My parents, aquí estoy hablando de mis papás.
Ya estoy hablando de dos o más personas, ¿sí? Have. Ya no puse has, sin embargo puse have. ¿Por qué? Porque estoy hablando de dos o más personas. Have to cut the cake in the party. Si se fijan, could, normal. Brandon has. Estoy hablando de Brandon. No estoy hablando de Brandons. No. Estoy hablando de Brandon, una persona. Aquí lo cambiamos el have, lo cambiamos a has. Acuérdense que cuando estamos hablando de una persona, animal o cosa, el verbo have va a cambiar a has. Brandon has to wash the bathroom in the afternoon. Wash no tuvo ningún cambio. ¿Ok? Those kids, esos. Estoy hablando de chicos, kids, niños. Ah, bueno, estoy hablando de dos o más niños. Ya no le pongo la S, así como con Regina. Nada más lo pongo en need, sin la S. Need to learn how to ride a bike. Ajá. Tenemos mi verbo principal y mi verbo secundario. When we are talking negative, ¿sí? Ya estamos hablando en negative. La diapositiva pasada fue en afirmativo, now in negative. We use the corresponding auxiliary. That means don't or doesn't. Cuando estamos hablando en negativo, porque estamos hablando en presente simple, vamos a utilizar el don't o el doesn't. ¿Ok? Antes de mi verbo principal, que ¿cuál es? El rojo. ¿Sí? Si ustedes pueden hacer el apunte con colores, háganlo. Y pónganle ahí done y doesn't de color verde, auxiliar para negativo. Need y have en rojo son mis verbos principales. To en negrita o en otro color que ustedes quieran es el que divide los verbos. Los verbos que están en azul es mi verbo secundario y no va a tener ningún efecto del tiempo del que se esté hablando, ¿ok? Entonces tenemos aquí, si se fijan, tenemos aquí las mismas oraciones. Sin embargo, ya le agregamos el doesn't o el don't. Regina, estoy hablando de una sola persona. Vamos a utilizar doesn't, ¿sí? Does not. Need, ya le quitamos la S. ¿Por qué? Porque aquí está. Ajá. Ya no le vamos a agregar la S. No va a ser Regina doesn't needs to. No. Regina doesn't need to go to the stadium tomorrow. My parents. Estoy hablando de dos o más personas. My parents don't. Cuando estamos hablando de dos o más, utilizamos el auxiliar don't. Don't have to cut the cake in the party. Ajá. Verbo principal en rojo, ya cambió de has. Ah, perdón, ese es de Brandon. Brandon doesn't have to wash the bathroom in the afternoon. Era lo que les mencionaba. Brandon doesn't have. Cambia de has a have. ¿Por qué? Porque la S ya se vino acá con el auxiliar. Brandon doesn't have to wash the bathroom in the afternoon. ¿Sí? Tenemos mi auxiliar. No se les olvide el auxiliar cuando estamos hablando en negativo. ¿Por qué les menciono esto? Porque en las actividades que van a tener en el formulario, como ya lo hemos trabajado, ustedes tienen que ponerle negativo. Entonces, traten de ponerle la negación antes del verbo principal. Have o need. Those kids don't need to learn how to ride a bike. Si nosotros podemos poner el color o identificar por color las oraciones en español para poderlas traducir a inglés, va a ser muy fácil. ¿Sí? E incluso para hablar así de, a ver,
Yo tengo que decir primero a la persona, tengo que poner el auxiliar, tengo que poner mi verbo principal, después el to y después el verbo secundario. ¿Sí? Siento que es un poquito más fácil para ustedes identificarlos por color. ¿Ok? Muy bien. Esto es para los imperativos. Need y have. O has. Con su partícula to. Need to, have to o has to. Dependiendo de las personas de las que estemos hablando. Vamos ahora con los modal verbs. Now let's talk about modal verbs. The modal verbs that we are going to see are should. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Should and ought to. Even when these modal verbs have the same meaning, tienen el mismo significado en Spanish, que es debería. ¿Se acordaron? Should y ought to tienen el mismo significado en inglés, la misma traducción, debería. They have their differences. Tienen algunas diferencias. Bueno, both are used to express obligations, opinions, and advice. Ambos se utilizan para expresar obligación, opinión, dar alguna opinión o dar algún consejo. Los dos se utilizan para eso. So, what are their differences? ¿Y cuáles son sus diferencias? Vamos a ver lo que sigue. Should. We use should when we want to express a subjective opinion. ¿Sí? Cuando queremos dar una opinión subjetiva, es una opinión así de, deberías de comprar un carro. Sí, es una opinión, no quiere decir que la persona lo vaya a hacer. Sí, es una opinión subjetiva. It's like an advice, es como un consejo for the other person. ¿Sí? Tenemos aquí dos ejemplos. You should call your parents more often. ¿Sí? Deberías llamar. You should call. Pero ya se fijaron que, ¿cuál es la diferencia aquí? Que ya no tenemos verbo secundario. Acuérdense, mis verbos modales son como si fueran los auxiliares. Y mi verbo igual va a estar en su forma natural. ¿Sí? You should call. Ya mi verbo principal va a ser este. Ya no hay ningún otro verbo más que mi auxiliar, mi verbo principal. You should call your parents more often. Deberías llamar. ¿Sí? Es una opinión. He should apologize of the bad joke he made to her. Should, debería apologize, disculparse. Es una opinión. La persona va a decidir si dice que va a dar las disculpas o no. ¿Ok? Entonces, aquí ya no tenemos verbo en azul. Solo vamos a tener un verbo principal. ¿Por qué? Porque ya tenemos un auxiliar. ¿Ok? Muy bien. Como les menciono, si lo pueden hacer con los colores, háganlo para que lo puedan identificar, lo pueden escribir. Ought to. ¿Cuál es la diferencia ahora entre should y ought to? We use ought to when we want to express an objective truth, una verdad objetiva. Normally, it is used when we're talking about laws or regulations. Cuando estamos hablando de leyes o algunas regulaciones, ¿sí? O algunos reglamentos también. Sí, deberías detenerte cuando el semáforo está en rojo. Ya no es una opinión, ya es una ley. Entonces, es una regla, es una norma. Entonces, he ought to, ¿sí? Él lo tiene que hacer. O ella, ¿sí? Y ya es una normatividad, ya es una regla, ya es una ley, se tiene que cumplir. Pero significan debería. ¿Ya se fijaron? ¿Ya vieron cuál es la diferencia? Una es para una opinión subjetiva. Deberías comprarte un carro. Y deberías ahorrar dinero para comprarte un carro. ¿Ya vieron la diferencia? ¿Sí? Ahora, normally it is used when we're talking about laws and regulations. For example,
You ought to follow the university's policy or you will get expelled. Deberías seguir las políticas de la universidad o serás expulsado, ¿sí? Ya estamos hablando de políticas, de normatividades, de regulations, ¿sí? Leyes. According with this road, este camino, o la señal en el camino, we ought to stop here. Deberíamos detenernos aquí. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo ahí la señal en el camino de stop. Ya es una ley, lo tenemos que hacer. ¿Sí? Es una opinión o es una verdad objetiva, se tiene que realizar. Ya cuando estamos hablando de negativos, acuérdense que el should vamos a agregar el not. ¿Sí? You should not call. No deberías de llamar a tus padres. He should not apologize. Él no debería pedir disculpa, ¿ok? Estamos hablando de la misma opinión, pero acuérdense que cuando estamos hablando de opiniones, tenemos pros y contras. Y nosotros vamos a elegir, ¿sí? Sin embargo, una no vamos a poder elegir. Ajá. ¿Cómo podemos hacerlo en negativo con ought to? You ought not to follow. ¿Sí? You ought not to follow the university. No deberías de seguir las políticas. ¿Sí? According with this road sign, we ought not to stop here. ¿Sí? Supongamos que es un letrero de baño, ¿no? O de entrada a una casa. ¿Sí? Ponemos el not después de ought. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, tengan mucho en cuenta cómo se escriben. Si tienen alguna duda, vuelvan a ver el video, chicos. Vuelvan a verlo para que ustedes lo puedan hacer. Tomen nota. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos hablando o ya vamos a hacer el ejercicio, las actividades que son el formulario, algunos han tenido algunos errores. Entonces, lo que podemos hacer es volver a ver el video, anotar, tomar notas y pues ya saben, ustedes aquí abajo o probablemente aparezcan aquí, denle clic y abran el formulario y pues bueno, ya ustedes van a poder resolver el formulario, ¿va? Ese fue el tema de hoy, chicos. We're gonna see the next Monday, another video, otro video. Voy a preparar otro. Y pues nos estaremos viendo el próximo lunes, ¿vale, chicos? Goodbye.